Y chiquis, ahora sí es el momento de ir a la entrevista del día de hoy, una entrevista con un amigo, como ya les dijimos en el comienzo del programa. Hay mucha actualidad económica, está la Unión Industrial Argentina, levantando al señor Daniel Funes de Rioja para que sea su nuevo titular. Estamos en un momento donde hay un bardo bárbaro por el tema tarifas. Tenemos un montón de cosas para conversar con él. Qué mejor que hablar con un amigo de la casa, empresario textil, es el secretario general de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, es el vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, y es nada más y nada menos que nuestro amigo Raúl Gutin. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido de nuevo a Ya Fue, así que carrera. ¿Qué tal, Patricio? Buen día, un gusto hablar contigo, un gusto poder comunicarme con tu audiencia. Muchas gracias por llamar. No, un placer, Raúl, un placer. Muchas gracias a vos por atendernos. ¿Qué opinión tenés de Daniel Funes de Rioja? Porque estuve viendo que está picando en punta para ser el nuevo titular de la Unión Industrial Argentina. Y me gustaría saber qué opinás vos de él. Mirá, como persona no lo conozco, sí lo conozco como funcionario. Es un Sí. funcionario de la COPAL, no es un industrial. Eh, yo lamento que la Unión Industrial Argentina no tenga al frente un empresario industrial que sepa que lo que significa luchar por mantener la empresa, luchar por mantener la dotación de gente, luchar por poder pagar una quincena. Funcionarios hay muchos. Empresarios realmente es lo que necesitamos. Pero lo que más me dolió en el caso de Funes de Rioja fue la contestación que nos dio en la Mesa Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde él se arrogó la condición de empresario y por lo tanto poder decidir por sí mismo quién representa al sector empresarial de la Argentina. Así dijo en estas palabras, así como el movimiento obrero elige sus representantes para sentarse en la mesa del salario mínimo y vital y móvil, los empresarios elegimos a nuestros representantes. Bueno, para empezar, no sé quién le arrogó el título de empresario, pero yo me considero tan empresario como él y sin embargo no tuve la posibilidad de sentarme en esa mesa de discusión, pese a que las pymes representamos el 95% de las empresas del país. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, según me cuentan, Raúl, Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, se cruzó, ¿no? con Daniel Funes de Rioja, que fue como representante de la coordinadora de las industrias productoras de alimentos, después de que Funes de Rioja dijera que la ley de abastecimiento es anticonstitucional. Recordemos, es esta ley que obliga a estos empresarios de la alimentación, por ejemplo, abastecer el mercado interno antes de preocuparse por las exportaciones. Esta es la línea que podemos descubrir en Daniel Funes de Rioja, una línea que prioriza la exportación por sobre el abastecimiento interno. Mira, a Daniel Funes de Rioja lo conocemos desde hace muchos años y su línea de pensamiento no cambió en absoluto. Sigue siendo un neoliberal a ultranza y sigue defendiendo el sector para el cual está contratado. Él es, insisto, un contratado por la COPAL y defiende los grandes intereses de los sectores productores de alimentos. Y los sectores productores de alimentos, hoy por hoy, lo que intentan es la maximización de su rentabilidad. Y le importa, mira, casi digo 3 carajos, pero quedaría feo. Le importa poco la solución de la situación de los argentinos que en plena pandemia, con una desocupación del 25% entre desocupados y subocupados, no tienen ni siquiera para comer.
En un país que producimos 400 millones, comida para 400 millones de habitantes, es increíble que tengamos gente que pase hambre. Pero esto es debido a que tenemos funcionarios como el que estamos nombrando. Como Daniel Funes de Rioja, efectivamente. ¿Qué rol tiene? Por si no había quedado claro, ¿no? Daniel Funes de Rioja, ¿de qué estamos hablando? Lo dijiste vos. Lo dije yo. Bueno, es el gran candidato a las elecciones de la UIA, para suplantar a Miguel Acevedo, que es quien está ahora. Y hablábamos recién de la formación de los precios también, ¿no? De estas alimenticias que lo único que les importa es la rentabilidad y no abastecer a un país que tiene, como vos decías, esos números bastante preocupantes y que, entre otros números preocupantes, también tenemos 6 de cada 10 niños en la Argentina viviendo en la pobreza, ¿no? No tenemos alternativas, Raúl, no hay herramientas para quizá la palabra obligarlos es fuerte, pero para obligarlos a que no tengamos estos números de remarcación de precios que venimos teniendo continuamente en la Argentina. La Secretaría de Comercio con Paula Español, ¿no puede hacer algo concreto para impedir que nos aumenten los precios como nos están aumentando? Primero diría que antes de obligarlo habría que concientizarlo. Habría que concientizar que en este momento los que más tenemos, y me incluyo por supuesto como empresario textil, los que más tenemos que colaborar con el que menos tiene, porque si no, no hay otra forma de salir de esta situación calamitosa en la que nos sumergió primero los 4 años de gobierno del macrismo y después el año y pico que ya llevamos de pandemia. Pero, volviendo a tu pregunta inicial, diría que sí, hay 2 elementos fundamentales que hay que poner en práctica. Primero, que no se puede, que hay que separar concretamente los precios de exportación de los precios del mercado local y dejar los elementos de la alimentación necesarios para cubrir las necesidades locales, porque indiscutiblemente los precios internacionales aumentaron una barbaridad. De hecho, el maíz subió de 125 dólares la tonelada a $250 la tonelada, o sea, el 100%. Sí. Pero esos son precios internacionales, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra gente gana 7 veces menos que el precio internacional y por lo tanto no puede compararse su poder adquisitivo con el poder adquisitivo de los países centrales. Total. La segunda medida, y tan urgente como la primera, es trabajar sobre insumos cuidados, sobre cada uno de los insumos que hacen a cada una de las cadenas de alimentación. Debería estar la Secretaría de Comercio controlando los costos. Porque acá no es un problema de controlar los precios finales de cada una de las cadenas y armar precios cuidados. Acá lo que tenemos que cuidar es que el insumo inicial de la cadena de producción sea el justo y el correcto. Que ganen, por supuesto, porque la ganancia es el motor que impulsa la inversión, es el motor que impulsa la reactivación, es el motor que impulsa el tomar más gente. Yo no discuto que ganen, pero la ganancia tiene que estar de acuerdo a la posibilidad de la población en su conjunto. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ganar y nosotros apuntamos a un país inclusivo, inclusivo. Y no tirar al 50% del país a la banquina. Raúl, ¿ves todo esto que estás diciendo y todas estas medidas? ¿Ves un horizonte viable para que esto suceda? ¿Cómo sentís cierta esperanza para el futuro de las pymes? ¿Crees que hay una intención real de acompañar junto a estas medidas? ¿O por el contrario, crees que esto es bastante difícil de llevar a cabo? No, mirá, yo soy empresario hace 51 años. Llevo sentado en este mismo escritorio 51 años. Y entonces
si no tuviese esperanza, si no tuviese optimismo, si no hubiese siempre una luz en el futuro, no seguiría siendo empresario textil, de hecho. Claro. Sí, el año pasado pasamos un año duro, este año va a ser mejor y seguro que el año que viene va a ser todavía mejor. Por supuesto que con la mano del Estado siempre presente. Bien. En esto, hoy por hoy, el Estado se requiere que esté no solamente presente, sino con políticas activas permanentes. Y alguna de ellas lo entiende, lo aplica, y vemos que la semana pasada, el viernes pasado, el presidente largó medidas nuevas. Sí. En este momento el equipo de Culfas está largando medidas nuevas en el parque industrial de la producción de madera en el sur, Sí. de producción de muebles en el sur. O sea, hay una actividad permanente. Que no alcance es cierto, pero también es cierto que todos los argentinos se tienen que poner las pilas, tienen que entender de una vez y para siempre que la única manera de salir de este agujero es entre todos. No hay otro camino. Caímos demasiado al fondo del tacho y hoy por hoy no vamos a salir si no es con el esfuerzo de todos y cada uno. Bien, se entiende. En ese esfuerzo de todos, Raúl, hablemos de, no sé, de reactivar el consumo interno, que es fundamental para nuestra economía. Lo hemos repasado ya en otra entrevista que hemos tenido con vos, sabemos lo que representa para el PBI en la Argentina, pero ahí hay tres patas que son fundamentales, me parece, y es las tarifas, los salarios y los precios. Los precios recién los hablábamos. Las tarifas, tuvimos esta discusión que trascendió en los medios de comunicación entre Basualdo y Martín Guzmán por si se aumentan 2 dígitos, por si se aumentan 2 tramos. Los salarios también están en caída. Por ejemplo, ahora tuvimos un aumento del salario mínimo que va a terminar de aumentar, para mí, migajas, recién en 7 cuotas. ¿Qué nos está fallando ahí? ¿Qué nos está fallando? Porque es importantísimo poder coordinar esas tres patas, las tarifas, los precios y los salarios. Los salarios. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Empecemos. A ver. Los salarios, el Estado se comprometió en subir este año por lo menos 3 puntos el salario real. Lamentablemente, la inflación del primer trimestre no está demostrando eso y tampoco las señales que dio el salario mínimo vital y móvil apuntan en ese sentido, porque el salario mínimo vital y móvil aumentó el 35%, Sí. que lo más probable es que sea la inflación de este año, y también a pagar en 7 cuotas, donde la última cuota vence en marzo del año que viene. O sea que en el mejor de los casos salimos 0-0 en ese partido. Veremos en el resto de los salarios si podemos recuperar. De cualquier manera, fíjate una cosa muy particular. Las paritarias están saliendo como máximo en el 35%. Sí. También a lo largo del año, pero con una posibilidad de ajuste en septiembre, o sea, todo se habla para después de las elecciones. Con lo cual también tenemos problemas que la repercusión del salario incida sobre lo que nosotros decimos el mercado interno, que indiscutiblemente es la gallina de los huevos de oro, porque del mercado interno vivimos todos. Tal cual. Las tarifas. Vos dijiste perfectamente, una discusión muy fuerte entre Basualdo y el equipo económico, o sea, entre energía y economía. También a eso hay que bajarle un poco los decibeles. Es lógico que eso suceda. Martín Guzmán está discutiendo
el tema del Fondo Monetario Internacional, hoy un tema prioritario. Indiscutiblemente tenemos vencimientos en este mismo mes y tenemos que llegar a un acuerdo, entonces no es joda. Mientras que la sociedad en su conjunto, en este caso, a partir de la palabra de Basualdo, dice: papito, ¿con qué me vas a aumentar si no tengo para pagar el kilo de pan? Entonces, esta es la realidad. Esta es la realidad. Y los dos tienen razón, esto es lo más jodido, que los dos tienen razón. Porque el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, vence en este mes, el 31 vence, y si no lo renovamos, estamos en el horno. Pero por otro lado, la gente también está en el horno. Si no logra llegar a fin de mes, y en este momento la mayoría de la población, digamos que un 63% de la población, así lo marcan las estadísticas, no está llegando a fin de mes, también estamos en el horno. Entonces, estamos en un momento complicado. Yo soy partidario que las tarifas tienen que aumentar hoy por hoy lo menos posible. El 9% aparece como razonable. Veremos cómo terminamos el año, ¿no? Terminamos el año. Pero para esto, para hablar de tarifas, lo más importante es que los señores que tienen las concesiones privatizadas hace 30 años y hicieron un ajuste de precios del orden del 3.000 al 4.000%, señores, ustedes dicen que no ganan en este momento lo suficiente y que quieren otros números. Muy bien, abramos el cuadernito, mostremos los números, discutamos seriamente con números abiertos y discutamos a ver qué rentabilidad quieren. Pero si no, es una engaña pichanga, porque el gas vale $2, $2 el millón de BTU, sin embargo nos lo cobran a 7. ¿Me explicás qué rentabilidad que quieren? Acá nos están vendiendo gato por liebre, y esto es lo jodido. Que volvemos otra vez al mismo punto. Los grandes empresarios, los grandes empresarios concentrados quieren seguir haciendo su agosto, pese a que estamos en el medio de la pandemia, pese a que siguen sin entender que esto es una guerra, y en la guerra tenemos que estar todos juntos luchando contra un enemigo común que es voraz, que sigue matando gente, que ya se llevó 65.000 argentinos con el dolor del alma. Sí, sin duda. Estamos completamente de acuerdo, creo, en esa visión. Me parece que se ha desaprovechado, nosotros lo decíamos en el programa, ¿no? La oportunidad de conversar un poquitito la rentabilidad de las empresas, de preguntarnos por qué las empresas energéticas en los distritos más populosos de nuestro país están en manos privadas, y cooperativas tenés en lugares chiquititos así, el Estado se hace cargo en lugares que son ínfimos, en nada, y en los grandes centros urbanos donde mayor dinero hay, ahí están en manos privadas. ¿Por qué no nos cuestionamos eso? Estamos hablando de que Basualdo quiere aumentar un poquitito más, que Guzmán esto, que Guzmán lo otro, cuando el problema de fondo creo que va mucho más allá. Exacto. Y no atendemos el problema principal. La energía eléctrica o el gas son servicios públicos esenciales, y esto tiene que estar de la mano inclaudicable del Estado. No hay otra posibilidad. Esto que lo manejen los privados y obtengan unas rentabilidades fastuosas, de por lo menos las que declaran. Imagínate la que no declaran. Claro. La que hacen pasar por consultoras, la que hacen pasar por esto, por aquello y por lo otro, que todos lo conocemos. No puede ser, papito. Esto tiene que manejarse de otra manera. Sí, parecen... La única manera de salir, insisto, es poner blanco sobre negro y que todos tiremos para el mismo lado. Si no, no salimos. Sí. Siempre son 4 vivos las que se llevan todo.
Sí, sí, parecen más empresas financieras Sí, que energéticas. como ¿no? siempre igual, ¿no? O sea, así funciona un poco esto que decías vos, ¿no? Que es una guerra. Hace 30 años nada más, no es como siempre. Bueno, pero el capitalismo salvaje, digo, implica un poco eso. Siempre ganan, son pocos los que ganan en casi todos los ámbitos en los que, digo, o sea, el capitalismo se trata de eso, de que la torta se la repartan muy pocos. Yo no estoy discutiendo el capitalismo, porque de hecho No. me muevo dentro del capitalismo. Pero Lo no que el nosotros salvaje, decimos, pero no el salvaje, no el violento, digo, no el que justamente hay una- busca que haya un 90% que se muera de hambre para que un 10% viva como de una manera no sé, desbordada, digamos. Lo que pasa es que hay un capitalismo indiscriminado y ahí está la mano inclaudicable, sigo con el término, del Estado para regular eso. Ahora, si no, volvemos a la vieja frase de Alfonsín, es el juego libre en el gallinero libre. Total. Claro. Y sí. Y el zorro se come siempre a la gallina. Y sí. Sí, sí, olvídate. Bueno, les parecerá raro, es un empresario pidiendo la mano inclaudicable del Estado. Sí, lo están escuchando real en un medio de comunicación para que vean que los medios masivos, cuando eligen un empresario para salir al aire, lo eligen a dedo, ¿no? No tiene que representar... porque sí, la voz de todos los empresarios argentinos. Hay otros que tienen, como Raúl Jutín, esta idea, ¿no? De que el Estado debe estar presente y que las prioridades son otras, no la rentabilidad, ¿no? Así que estén atentos también a cuando en algún medio masivo de comunicación sacan algún empresario, porque hay muchos como Raúl. Raúl representa un montón de empresarios, es un dirigente nacional de las pymes y del empresariado y es una voz que representa un montón, así que ténganlo en cuenta cuando prendan TN mañana y esté hablando Miguel Acevedo, Funes de Rioja, hablando cualquiera de estos muchachos de la Unión Industrial Argentina, ténganlo en cuenta. Raúl, te agradecemos un montón como siempre por tu tiempo, sabemos que estás a mil, pero siempre es un gustazo poder conversar aunque sea un ratito con vos. Pero quiero aclararte una cosa, yo no estoy en contra de la rentabilidad. No, claro. La rentabilidad es el motor que impulsa la inversión, que impulsa la tecnología, que impulsa la empresa. Lo que estamos en contra es de la posición indiscriminada y no controlada de esa rentabilidad. Sí, sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Una regulación por parte del Estado sería fundamental para que haya equilibrio. El equilibrio es fundamental y ahí tiene que estar el Estado garantizando ese equilibrio. Raúl, te agradecemos un montonazo como siempre, te mandamos un abrazo enorme, seguro que prontito te volveremos a molestar. Muchísimas gracias por darme el espacio, muchísimas gracias por las palabras de ustedes y nos vemos en cualquier momento. Claro. Nos vemos pronto. Raúl, muchísimas gracias. Raúl Jutín, Raúl, empresario textil muy importante de la Argentina, que es amigo de la casa y por eso nos atiende y nos da bolilla aquí en Cítrica Radio en Ella Fue.